A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Queridos amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos nuevamente con ustedes con Ciudadanía, Democracia y Desarrollo para tratar un tema importante y doloroso a la vez. Con nosotros está una abogada por la Universidad Central del Ecuador que ha hecho una carrera de 30 años, 3 décadas, defendiendo los derechos humanos de las personas, pero en particular de algunas. Ella es especialista en derechos humanos, pero sin lugar a dudas es una de las personas que ha contribuido más a una lucha muy importante, que es la lucha por erradicar el discrimen, en particular de las mujeres. Estamos con la doctora Aide Peralta Zambrano. Ella en este momento es funcionaria de la Defensoría del Pueblo y anteriormente ha hecho una carrera muy larga con las organizaciones de la sociedad civil, con el voluntariado civil, en defensa de los derechos de todos los sectores que han necesitado en algún momento de ese apoyo fundamental del mundo jurídico para llevar adelante sus demandas. Doctora, en este momento hay una situación muy grave en la sociedad ecuatoriana que, de no ser manejada adecuadamente, podría presentar a futuro una situación muy grave, que es un debate en torno a los derechos de la mujer, pero particularmente enfocados a un tema muy sensible que ha abierto a nivel público una polarización enorme de posturas. Es el tema del aborto. El Código Orgánico Integral se está en este momento debatiendo en el Congreso, pero ya con anterioridad hubo quejas, entre ellas la suya, desde el punto de vista profesional, porque usted ha escrito incluso sobre estos temas. Usted es la primera abogada que hizo un análisis sobre el tema de la sentencia sobre femicidio, por manera que una voz autorizada para hablar sobre estos temas. Y ya se hablaba de que en el ámbito del Código Integral Penal había problemas sobre esto en el artículo 150. Ustedes, desde el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, levantaron su voz para quejarse sobre esto. ¿Qué es lo que pasa con el COIP, que se ha venido proyectando como una sombra hacia la discusión del Código Orgánico Integral Penal? Porque ustedes ya plantearon una reforma a ese artículo 150 que habla sobre este tema del aborto. ¿Cuál era el problema? Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por este espacio para discutir temas de tanta relevancia como es los derechos de las mujeres y particularmente el derecho a una vida sin discriminación y libre de violencia. Bueno, el tema en general es que el Código Orgánico Integral Penal, si bien incorpora el enfoque de género dentro de los tipos penales e incluye nuevos tipos penales como es el tipo penal de femicidio, esto es la tipificación de los casos de muertes de las mujeres por razones de género, también tiene otros problemas como el tema de la tipificación del aborto voluntario. Entonces, la discusión en el momento en el país es que se apela para que la Asamblea Nacional vuelva legal el aborto en casos de violencia, es decir, que no sea delito el aborto
en el cual incurre una mujer cuando ese embarazo es producto de violación. Y aquí hay un problema, porque si bien es cierto, el artículo 150 establece esta causal del aborto por violación, pero lo reduce a las mujeres que tienen discapacidad intelectual, es decir, una mujer que ha sido violentada y que no tiene esa característica, simplemente tiene que cargar con este problema. Entonces, ustedes están planteando esa reforma a este artículo. Sí, lo que se está impulsando es que en la Asamblea Nacional se despenalice el aborto cuando el embarazo es fruto de violación. Pero, ¿qué es lo que pasa en relación al aborto no punible, que es el aborto al que usted refiere, en el que puede incurrir una mujer con discapacidad que hubiera quedado embarazada producto de la violencia? El problema más grande es que ni siquiera ese aborto no punible, ni siquiera ese aborto tienen acceso las mujeres con discapacidad. O sea, esta sociedad como tal nos priva del derecho a una vida digna y al ejercicio de los derechos de las mujeres en condición de igualdad con los hombres. ¿Por qué? Porque primero, la Constitución de la República dice que garantiza a todas las personas los derechos humanos. Los titulares de los derechos somos las personas. El más alto deber del Estado constituye en garantizar los derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Muy bien, si somos titulares de derechos, esos derechos también nos reconocen seres con dignidad, nos dicen que somos seres con dignidad. Y en la base de los derechos humanos está esta categoría de la dignidad. ¿Qué significa ser digno? Ser digno significa que las personas podemos autodeterminarnos, decidir cuál es el proyecto de vida que queremos ejercer y planificar qué es lo que queremos para nuestra vida. Ser libres. Las personas somos un fin en sí mismo, no somos un medio. Entonces, el momento en que un hombre viola a una mujer en cualquier condición que fuera, el momento que viola a una mujer no le está permitiendo decidir, y si además, producto de esa violencia, la mujer queda embarazada y tiene que dar a luz el hijo de su agresor, le están obligando a la mujer a hacer eso. El Estado le está obligando a la mujer a incurrir en esa maternidad no deseada. Pero el problema no es solamente la maternidad, sino el problema es que ese no era parte del proyecto de vida de la mujer, entonces no fue parte de su decisión. La mujer no decidió, y como no decidió, como no era parte de su proyecto de vida, lo que le está diciendo al Estado es: mujer, ¿sabes qué? Tú tienes útero, entonces tú no eres un ser humano con dignidad, tú eres un medio, y tú eres un medio para que el Estado tenga más población. Entonces, tú dejas de ser ser humano para ser útero. En este momento que te han violado, que te has embarazado, tu útero va a producir. No me importa lo que tú piensas, no me importa lo que tú sientas, no me importa lo que tú creas, porque tú ahora eres útero. Eso es muy grave, eso es muy grave. Aquí hay de una cosa que usted la acaba de señalar, que está en el centro de todo esto, que es un debate no etéreo, el tema de la dignidad humana. Porque la dignidad humana comporta el ejercicio de derechos, como usted bien lo señala. Y claro, el tema de la dignidad se lo toma simplemente como una categoría que puede ser llenada por cualquier tipo de valores, por cualquier tipo de contenido ideológico. Y lo que usted está dándole es un contenido jurídico preciso, que es muy diferente, porque este es el tema que ha polarizado, por ejemplo, a la gente, porque ideológicamente se ponen unos en una postura, otros en otra postura, unas discusiones en las cuales no cabe término medio. Últimamente nosotros hemos visto que a nivel de redes, por ejemplo, se ha incrementado incluso la agresividad en torno de esto, tal vez porque no se discute en la forma que usted señala, es decir, no es una cuestión solamente ideológica, esto tiene que aterrizarse a nivel jurídico cuando se contrasta este tema de la dignidad con derechos que están plenamente establecidos incluso en convenios internacionales. Y aquí yo quisiera preguntarle a usted,
El tema de la discriminación a la mujer en varios sentidos, uno de estos es el que usted acaba de señalar, el tema del abuso y la violencia que existe, ¿no? Ha sido ya contemplado en la Convención contra el discrimen, contra todo tipo de discrimen a la mujer, ¿no? Y nuestro Estado es suscriptor de eso y tiene obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene, por ejemplo, respecto de este tema tan sensible del aborto? Porque ahí creo que se establecen algunas normas ya sobre este tema. Bueno, el Tratado Internacional de los más importantes y pionero en el tema de la erradicación de la discriminación a la mujer es la CEDAW, la Convención de Naciones Unidas contra toda la forma de discriminación de la mujer. Esta convención obliga a los estados a tomar todas las medidas para que las mujeres podamos ejercer los derechos humanos en pie de igualdad que los hombres. Entre esas medidas está la de a través de la educación erradicar los estereotipos de género, esto es los roles, los papeles de la construcción social del ser mujer o ser hombre, que de una u otra manera genera unas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y que después da como resultado conductas de violencia que pueden terminar inclusive con la vida de las mujeres, como es el caso del femicidio. Ahora, usted ha tocado un tema que es importante no perder de vista en este debate, que es el tema del contexto socioeconómico en que se debate la mujer, porque las mujeres que más sufren esta violencia sexual, o por lo menos en las que más evidencia, y las que están con menos capacidad de afrontar esta temática, son las más pobres. Sí, sin duda, las mujeres más pobres son las que están más expuestas, las que tienen la vida en riesgo. Dentro del análisis de las primeras sentencias de femicidio, fue muy triste mirar y conocer que las mujeres que murieron, muchas de ellas murieron porque quisieron trabajar. Una de ellas murió porque ella estaba trabajando a medio tiempo en la escuela del barrio y el esposo se enteró que estaba trabajando y la discusión empezó porque él le reclamó que había ido a trabajar sin su consentimiento. Esa discusión llegó al extremo de que él le arrebate la vida a ella. Y en audiencia él dijo que le amaba, que perdonaba, que pedía perdón a todos por lo que había sucedido, pero que siempre le sorprendió que su esposa había sido tan buena, tan obediente y que no entendía cómo ella se fue a trabajar sin su consentimiento. Vea, esto muestra cómo las relaciones de poder basadas en estos estereotipos de género hacen que nos ponen a las mujeres en una relación de discriminación, de sometimiento frente a los hombres. Y esta figura, este delito del femicidio, pone en evidencia esa realidad. Antes también las mujeres estaban muriendo producto de la violencia, pero ni siquiera se registraban ni se reportaban porque el tipo penal no permitía, lo único que teníamos es el homicidio o el asesinato. Ahora tenemos el femicidio y entonces el Estado tiene que responder frente a esta realidad. Cada mujer que muere le está diciendo al Estado: esta sociedad cada vez tiene relaciones más asimétricas entre hombres y mujeres, la vida de las mujeres está en riesgo y hay que hacer algo. Yo diría que por cada mujer que muere producto de un femicidio, esto es una alerta. Es cuando nosotros escuchamos la noticia de que murió una mujer producto de la violencia, tenemos que pensar que se enciende una alarma y que nos dice: atentos, tú eres mujer como la persona que murió, tú estás en riesgo en esta sociedad. Hay una cosa que es muy triste señalar: el Ecuador parece ser uno de los países que mayor cantidad de femicidios tiene según los rangos últimos. ¿Qué está indicando eso sobre la sociedad ecuatoriana? Bueno, el Ecuador no sé si sea el país que reporta más femicidios en relación a los otros países de la región, porque habría que mirar la población, la frecuencia, pero también habría que tomar en cuenta el tipo penal. Nuestro tipo penal es un tipo penal
que incluye los diversos tipos de femicidio en relación, por ejemplo, a Perú u otros países donde solamente tipifican el femicidio que se produce en el espacio doméstico y solamente en las relaciones de pareja. Entonces nuestro tipo penal da cabida para, es más amplio, a pesar de que los operadores de justicia no lo aplican a cabalidad, en la forma de interpretarlo están restringiendo. Y claro, eso permite tal vez que sea. Sin embargo, el femicidio es una realidad, pero más allá de los números, basta que exista un solo caso de femicidio, ya es alerta para que el Estado tome las medidas. Y para que tome las medidas que se comprometió a tomar desde los años 80, que es cuando somos parte de la CEDAW. Ahora, hay una cosa importante en esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, que desde luego esta defensa está en interés de toda la sociedad. Al fin y al cabo, las mujeres somos la mitad de la población, y cuando la mitad de la población no tiene los mismos derechos que la otra mitad, evidentemente esa sociedad está en problemas. Pero hay una cosa que puede decirse, hay avances y retrocesos. En este tema del femicidio, por ejemplo, hay que recordar que en el Código Penal anterior, ¿no? Y hasta 1970 existía un tipo penal aberrante, los delitos de honor, es decir, la justificación del asesinato cuando un padre de familia, por ejemplo, una pareja, un hermano, inclusive un hermano, era justificado si asesinaba a su hermana, a su hija, a su pareja, por motivos de honor, algo aberrante, ¿no? Por motivos de honor. Había esta justificación. Digamos que hay un avance, pero también hay retrocesos, ¿no? Y una de las cosas que preocupa últimamente es de que cuando se abre el debate sobre el Código de la Salud, se han podido ver varias cosas bien raras. Recordemos el episodio que protagonizó el anterior expresidente de la República, Rafael Correa, cuando sancionaron a 2 de sus asambleístas por el delito de haber respaldado una norma que en este momento se está discutiendo y que, mejor dicho, ya fue eliminada del Código Penal anterior. Y claro, ahí se pudo ver que desde la presidencia de la República, lo que usted dice, no hay patrones que se instalan dentro de la sociedad. Más grave cuando el primer mandatario es el que impulsa, promueve este tipo de actitudes conservadoras, de actitudes que están en contra de estos derechos que nuestro país está obligado a respetar de la Convención contra el Discrimen a la Mujer. Entonces, ¿qué ocurre en una sociedad donde vemos eso? Porque usted ha hecho como jurista una correlación muy clara sobre los discrímenes que soporta la mujer. Por ejemplo, usted ha escrito sobre el tema salarial. Y lo que aparentemente es una cosa que pasa como algo natural en nuestro medio, pero que tiene que ver con esto. Tiene que ver, por ejemplo, mire la reflexión del hombre que mata a su esposa, luego pide disculpas, porque él no entendía el tema de la desobediencia, entre comillas, de haberse ido a trabajar, ¿no? Esto indica que hay patrones aberrantes en la conducta social de toda nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas es este tema salarial, que es una cosa no visible en este discrimen, pero que se lo ve. Otro sobre el que usted ha escrito, sobre el tema de las cuotas políticas, el tema del discrimen político. Entonces, usted es una jurista que ha visto este mundo de discrimen de la mujer desde todos los ángulos posibles, y ha ilustrado, ha escrito, ha dado pautas sobre qué son los problemas que deberíamos combatir. ¿Cómo ve usted todo este contexto? Bueno, de manera general hay que entender que el derecho legitima ciertas formas de entender la vida, ciertas formas de percibir el mundo, de percibirnos, de relacionarnos. Entonces, de ahí no debe sorprendernos que algunas normas sirven para legitimar las relaciones de desigualdad, para legitimar estereotipos y sostener esta sociedad patriarcal.
Pero a finales del siglo XX y en el siglo XXI el mundo se ha comprometido a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y en ese contexto el Ecuador no se ha quedado lejos, no está fuera del grupo de países que en el mundo se califican como civilizados, y entonces somos parte de una serie de instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos y de manera particular los derechos humanos de las mujeres. Entonces, aquí podríamos decir que el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana tiene como dos espacios, dos extremos. El uno, que es la realidad que vivimos, y entonces el derecho no puede ser extraño a la realidad y continúa manteniendo normas que legitiman estas relaciones desiguales. Pero también el derecho quiere verse coherente y responsable con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado a nivel internacional en materia de derechos humanos. Y entonces el Ecuador aparece que ha suscrito todos los convenios en favor de los derechos de las mujeres, en favor de los derechos de los niños, y en esa medida tiene que adecuar la legislación nacional para mostrar que está cumpliendo sus obligaciones internacionales. Entonces, la Constitución del 2008, en un gran avance que no está mal, que es necesario, que es bueno, ha dicho que garantiza los derechos de todas las personas en igualdad, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y se compromete a garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación con razón de género. Y también ha dicho que todo el quehacer público y que todo el Estado va a estar permeado de una ética laica. Eso es un beneficio y eso es un avance en materia de derechos. Y entonces hay Pero ahí viene su preocupación. Entonces hay que seguir luchando para que tanto la sociedad en general, en su cotidianidad, vayamos reformando, vayamos cambiando esta forma de percibirnos, de entendernos, para que esas conductas que generan actos de discriminación de derechos a las mujeres cambien. Y también tenemos que procurar que el derecho cada vez vaya depurándose, cada vez vaya siendo más coherente en favor de los derechos humanos de las mujeres. Y eso es lo que está pasando ahora en la Asamblea cuando se propone volver a debatir la despenalización del aborto en casos de violencia sexual de las mujeres. Y el Estado ecuatoriano está en la obligación de discutir, y yo diría en la obligación de despenalizar el aborto en este caso, justamente por esas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. Las mujeres también somos sujetas de derechos humanos y tenemos dignidad, por tanto, no es justo que además de sufrir violencia tengan que someternos a una maternidad no deseada, porque eso significa negar nuestra condición de ser humano. El Estado ecuatoriano es parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es parte de la CEDAW, de la Convención de Belém do Pará, el Comité de Derechos Humanos, del Comité de la CEDAW. Los relatores de Naciones Unidas han dicho que es necesario despenalizar el aborto en casos de violencia sexual, porque constituye una forma de tortura, porque niega el derecho a la igualdad, porque niega la condición de ser humano y de ser con dignidad de la mujer. Entonces, viniendo de los estándares internacionales, el Estado tiene que adecuar. Exactamente, es una obligación jurídica el de establecer. Es una obligación moral con una obligación también ética, porque lo ético y lo moral no solamente está dado desde las convicciones, desde los dogmas que vienen desde las iglesias. Para las democracias debe entenderse que lo ético es el respeto de los derechos humanos. Los dogmas, las convicciones, eso está fuera. Son parte de la vida íntima de las personas, respetable, pero en la vida pública, en la vida en democracia, tenemos la ética, el contenido de la ética está dada por la dignidad humana y por los derechos humanos. Aide, si usted tuviera que definir el nudo crítico o los nudos críticos de este debate, que en este momento ha demorado bastante, la aprobación del Código de la Salud, ¿en qué lo definiría? El Código de la Salud, bueno, en este debate concreto del tema de la despenalización del aborto, hay obviamente
una intervención también de los profesionales de la salud, que son los que están inmersos en esta discusión, en este debate. Bueno, yo diría que en la Asamblea, tanto en el tema del Código de la Salud como en la discusión sobre la despenalización del aborto en casos de violencia, en la salud se hace referencia a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Yo creo que el nudo crítico está, lo que queremos desatar, lo que tenemos que romper las mujeres es que necesitamos que a través de la legislación se nos reconozca como seres con autonomía, con libertad, seres con dignidad. Y eso pasa por la posibilidad de que las mujeres tengamos plena autonomía sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, porque el patriarcado se sostiene justamente en eso, en la dominación. Usted ha hablado de una cosa que parecería que ya está un tanto lejana, pero no es así. Uno observa en comportamientos cotidianos, como usted ha señalado, estas pautas de conducta que parten del patriarcado. Y aquí vale la pena recordar lo que decía una de las primeras feministas, la señora Simone de Beauvoir, que decía, machismo se escribe con M de mujer. Porque lamentablemente en el contexto del hogar se reproducen muchas de estas pautas, ¿no? El discrimen empieza desde el hogar. Pero también aquí hay un papel muy importante de la educación, porque usted ha hablado del tema de los derechos para una salud, el tema de los derechos de la salud reproductiva. Bueno, ahí hay un debate que todavía parece estar bastante oscurecido por esta confrontación entre posturas extremas, ¿no? Que es el tema de cómo se debe abordar a nivel educativo estos derechos. Son derechos que deben, como usted bien dice, aterrizar, no solamente socialmente, sino jurídicamente. ¿Qué papel le ve usted a este tema? Bueno, la educación, como una activista permanente que ha sido de la defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, la educación es fundamental, pero es necesario que la educación sea una educación laica. Necesitamos una educación libre de dogmas, porque inclusive los credos, inclusive las convicciones religiosas de las personas, tiene que ser un ejercicio de libertad de las personas. Entonces, estar en el plano del fuero íntimo, sí, que es muy respetable. Lo que es ¿no? público tiene que discutirse en lo público, con la norma, con la Constitución, con los derechos humanos. Entonces, es fundamental el tema de la educación, pero es necesario que como manda la Constitución del 2008, también la educación sea laica a plenitud y que la ética laica prime en todo el quehacer estatal, incluyendo el quehacer de la Asamblea, de todos los servicios públicos. Es necesario que este Estado se convierta realmente en un Estado laico. En ese momento vamos a dar un paso gigante para la concreción, para el efectivo ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres. Estimados amigos, es realmente muy útil, importante, valioso el contar con personas que han hecho una carrera importante en esto, 3 décadas, en el ejercicio de la defensa permanente de los derechos contra todo discrimen, porque no es solamente el tema de la mujer que usted ha abordado, el tema de las personas con VIH, por ejemplo, minorías sexuales, en fin, una enorme variedad de personas que han sido apoyadas en la lucha de Aide Peralta. Este debate todavía tiene mucho que hacerse, pero es importante que la sociedad empiece a preocuparse de estos temas y a dialogarlos, a debatirlos, porque es la mejor manera de construir jurídica, política y socialmente, ¿no?, la forma correcta de abordarlos. Muchísimas gracias a todos ustedes, volveremos en otra oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo,
un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.